Las sustancias covalentes son aquellas que presentan enlaces covalentes entre sus átomos, y se presentan en forma de grandes redes tridimensionales, como por ejemplo, el carbono diamante y el carbono grafito. El enlace covalente es aquel que se produce cuando los electrones de la última capa de un átomo son atraídos por el núcleo de otro átomo, y lo mismo ocurre con el segundo átomo. Los átomos se acercan hasta que alcanzan un equilibrio en el que las fuerzas de atracción, núcleo-electrón, y las fuerzas de repulsión, núcleo-núcleo, y electrón-electrón, se equilibran. Se produce un solapamiento de los orbitales atómicos de la última capa. Las propiedades de este tipo de sustancias son sólidos, puntos de fusión y ebullición elevados. La solubilidad y la conductividad varían de una sustancia a otra. Disculpe, señor. ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Are you listening? Damn. Yeah. Moleculares. Son aquellas sustancias que presentan enlaces covalentes, pero que en lugar de formar macromoléculas, forman moléculas discretas, como es el caso del agua, del carbono fulereno y del amoníaco. Las propiedades que presentan este tipo de moléculas son, fundamentalmente, líquidos y gases. Tienen puntos de fusión y ebullición bajos. No conducen la electricidad y son insolubles en agua. Metálicas. Son aquellas que presentan un solo elemento, que forman grandes redes metálicas, donde los electrones de la capa de valencia están deslocalizados moviéndose por toda la sustancia. De esta forma, una nube de electrones recubre la sustancia y le da ese característico brillo metálico. Algunas de estas sustancias son el hierro, el sodio y el potasio. Las propiedades de estas sustancias son sólidos, dureza variada, puntos de fusión y ebullición también muy variados, insolubles en agua y característico brillo metálico. Vamos a contar hasta 3. 1, 2, 3. Levántalo. Ahora hablaremos de aplicaciones y limitaciones de la regla del octeto. La regla del octeto funciona principalmente para los elementos del segundo período de la tabla periódica. Estos elementos solo tienen subniveles 2s2p, los cuales pueden contener un total de 8 electrones. Cuando un átomo de uno de estos elementos forman un compuesto covalente, pueden obtener la configuración electrónica de gas noble, al compartir electrones con otros átomos del mismo compuesto. Las fórmulas de Lewis normalmente no se escriben para compuestos que contienen metales de transición D y F. Los metales de transición D y F utilizan en el enlace orbitales S y P1, la mayoría de los compuestos covalentes del berilio B. Debido a que B contiene solo 2 electrones en la capa de valencia, habitualmente forma solo 2 enlaces covalentes cuando se enlaza con otros 2 átomos. Por lo tanto se usa 4 electrones como el número necesario para B, en la etapa 2, en la etapa 5 y 6 se usa solo 2 pares de electrones para B. 2. La mayoría de los compuestos covalentes de los elementos del grupo IA, especialmente boro, B. Estos elementos contienen solo 3 electrones en la capa de valencia, así que a menudo forman 3 enlaces covalentes cuando se enlazan a otros 3 átomos. Por lo tanto, se usa 6 electrones como el número necesario para los elementos y IA contiene solo 3 electrones en la etapa 2. Y en las etapas 5 y 6 se usa solo 3 pares de electrones para los elementos y IA.
3. Los compuestos iones, que contienen un número impar de electrones, ejemplos son NO, con 11 electrones en la capa de valencia, y NO2, con 17 electrones en la capa de valencia. 4. Compuestos iones en los que el elemento central necesita más de 8 electrones en la capa de valencia para mantener todos los electrones disponibles. D. Cuando uno se encuentra con esto, se añaden las reglas extra a las etapas 4 y 6. Etapa 4A. Si C, el número de electrones compartidos, es menor que el número necesario para enlazar todos los átomos al átomo central, entonces C se aumenta el número de electrones necesario. Etapa 6A. Si C debe aumentarse en la etapa 4A, entonces los octetos de todos los átomos podrían satisfacerse antes de que todos los electrones D hayan sido añadidos. Colocar los electrones extra sobre el elemento central.